buen día nuevamente. Estamos aquí en otro espacio del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, agradeciendo siempre al Campus Creativo de la Universidad Latina por el espacio y el apoyo en la producción de este video. El día de hoy tengo el placer de estar entrevistando a Josial Salas. Él es el coordinador de Advocacy para Visión Mundial. Buen día, Josial. Buen día. Tal vez antes de que arranquemos con esta conversación, quisiera que nos contaras un poco qué es Visión Mundial. Bueno, Visión Mundial es una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, internacional. Tenemos presencia en unos 100 países alrededor del mundo. Fue fundada hace como 65 años más o menos, y en Costa Rica tenemos unos 35 años de operar. Nosotros nos dedicamos como a dos grandes campos: el desarrollo de la niñez desde el plano comunitario, ¿verdad? Desde un enfoque, digamos, integral, y también tratamos de colaborar con la generación de políticas públicas, trabajo en redes, a nivel nacional, campañas educativas, ¿verdad? Tratando de posicionar temas relevantes para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo la protección de sus derechos. Y José, a la hora que mencionas sus derechos, tal vez contarnos un poco qué son los derechos de los niños y las niñas y las y los adolescentes, y por qué decimos que son derechos humanos. Bueno, los derechos de los niños, niñas y adolescentes es todo el marco de garantías mínimas que los estados y las sociedades en general nos hemos comprometido a ofrecer, a garantizar, como digo, condiciones mínimas que todo ser humano necesita para desarrollarse, ¿verdad? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los referenciamos muy fácilmente, ¿verdad? La gente seguramente podrá mencionar derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho a vivir y a crecer y desarrollarse bajo el cuidado y el amor de una familia, ¿verdad? Todos estos derechos vienen siendo una construcción de los derechos humanos, ¿verdad? Solamente que debido a la especificidad de la población infantil y adolescente respecto a sus necesidades y sus vulnerabilidades, ¿verdad? Se ha tenido que llegar a este punto de conformar todo un marco, ¿verdad?, de prerrogativas pensadas específicamente para esta población, ¿verdad? Los derechos humanos, recordemos que nacen, o por lo menos los derechos humanos modernos, ¿verdad?, porque tenemos muchos antecedentes históricos, los derechos humanos modernos nacen con la conformación del sistema de Naciones Unidas después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el pasar de las décadas, diferentes grupos de población con condiciones de vulnerabilidad van demandando, ¿verdad?, o se va viendo que se tiene que legislar y se tiene que adoptar estos compromisos para atender necesidades específicas de acuerdo a las vulnerabilidades y condiciones de cada grupo. Entonces, los derechos de los niños, niñas y adolescentes finalmente se ven consagrados a nivel mundial con la adopción de la Convención Internacional de Derechos del Niño en 1989. Y es el Tratado Internacional de Derechos Humanos más ampliamente adoptado y ratificado por la mayor cantidad de estados. Entonces es prácticamente un consenso mundial, ¿verdad?, de que como sociedades, como instituciones, como grupos sociales, empresas, todos los actores sociales tenemos la responsabilidad de dar un trato diferenciado, un trato prioritario, por decirlo así, para garantizar que cada niño, niña y adolescente, sin importar su condición, pueda hacer un disfrute, ¿verdad?, y un goce de sus derechos, porque esto le va a garantizar de alguna manera, digamos, su desarrollo. Okay. Excelente. ¿Dónde están establecidos los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes? ¿Y quién es el responsable de que estos se cumplan? Bueno, como te decía, la Convención Internacional de Derechos del Niño es el principal instrumento. Hay otros tratados internacionales, hay algunos protocolos, digamos, que forman parte también de esa convención, algunos tratados de la OIT relativos, por ejemplo, a trabajo infantil, etc. Pero lo más importante es que, al final de cuentas, tiene que ser en cada país que los estados y todos como sociedad tenemos que plasmar esos compromisos en nuestra legislación nacional y en nuestros planes de desarrollo. En el caso costarricense, pues tenemos el Código de Niñez y Adolescencia, que se adoptó en 1998, viene siendo algo así como la columna vertebral. El mayor esfuerzo, digamos, de traer los principios de la Convención al marco nacional, al marco legal del país,
y en conjunto con otras leyes que también se han ido modificando y adecuando, por ejemplo en el Código de Familia, en el Código Penal, ¿verdad? La Ley de Justicia Penal Juvenil, la Ley de Paternidad Responsable, diversas leyes contra la violencia, ¿verdad? La ley, por ejemplo, recientemente se aprobó la ley contra las relaciones impropias, leyes contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad, ¿verdad? Toda una normativa relativa también al trabajo infantil. Entonces, no solo el Código de Niñez y Adolescencia, sino que hay un amplio marco, digamos, normativo en nuestro país en otros códigos y otras leyes. ¿Y a quién corresponde? Bueno, corresponde a todos. Ciertamente los estados tienen que establecer las reglas del juego, adoptando esta normativa. Tienen que emitir también políticas públicas que direccionen el desarrollo de programas, servicios, ¿verdad? Y otros esfuerzos para crear las condiciones mínimas necesarias, ¿verdad? Y garantizar de que todos los niños, niñas y adolescentes pues, puedan ejercer sus derechos. Pero seríamos muy ingenuos pensar que todo lo puede resolver el Estado, ¿verdad? La sociedad en general tenemos que también apropiarnos de esta construcción de lo que son los derechos de los niños y cambiar prácticas culturales que son francamente pues dañinas. Obviamente pues abstenerse de cualquier tipo de violencia contra las personas menores de edad en materia de violencia física, violencia sexual, violencia emocional, etc. Esto se tiene que ver reflejado principalmente desde la familia, ¿verdad? Las familias tienen que ir adoptando prácticas de crianza más amigables, ¿verdad? Más horizontales, prácticas de crianza más positivas, libres de toda forma de violencia, en donde se puedan establecer relaciones de afectividad, muy importante, ¿verdad? Eso dentro del derecho a crecer en una familia que le dé amor es parte, ¿verdad? Entonces, los niños tienen derecho a recibir amor, ¿verdad? De parte de sus familias, no violencia, no fajazos, no regaños excesivos, ¿verdad? No humillaciones, ¿verdad? Y organizaciones sociales como nosotros y muchas otras que están ahí también en el país colaborando, pues nos dedicamos mucho a la parte de concienciación, ¿verdad? De hacer campañas, de sensibilización, ¿verdad? Un poquito ayudar a las personas, a las instituciones también a que vayamos adoptando, digamos, con proyectos piloto, con experiencias exitosas a nivel técnico, ¿verdad? Poniendo nuestro granito de arena. Y sin duda, obviamente también las empresas, el sector privado, el sector productivo tiene un papel central. ¿Por qué? Porque bueno, al sector productivo le toca, ¿verdad?, también contribuir con el desarrollo de condiciones socioeconómicas favorables para toda la población, ¿verdad? Las empresas, en la medida de que puedan desarrollar sus negocios en sociedades más prósperas, no solamente económicamente hablando, sino también socialmente más sanas, con individuos mejor desarrollados, pues va a ser un ganar-ganar también para las empresas. Entonces, en la medida de cómo las empresas contribuyen al desarrollo socioeconómico del país, también en esa medida van a verse beneficiadas porque van a tener un clima más apropiado para desarrollar sus negocios. Es un esfuerzo de todos. Es un esfuerzo de todos. Y, José, ¿cuáles dirías vos que son los principales obstáculos que enfrentamos como sociedad para el correcto cumplimiento de estos derechos? Bueno, obviamente hay condiciones mínimas de infraestructura, de servicios, penetración de programas a nivel público, educativos, en servicios de salud, en acceso a la justicia, etcétera, que todavía, aunque en Costa Rica creemos que muchas de estas cosas ya están cubiertas, pues no están así, ¿verdad? Todavía tenemos zonas rurales, zonas indígenas, el desarrollo en comunidades costeras, ¿verdad? Todavía con algunas deficiencias importantes en infraestructura básica, por ejemplo, suministros de agua, agua segura, agua potable, sistemas de saneamiento, ¿verdad? Cosas que son básicas, ¿verdad?, para podernos desarrollar, digamos, en un ambiente sano. También la calidad de los servicios en educación, en salud, principalmente en seguridad también ciudadana, es algo que tenemos que mejorar todos, principalmente que todas las poblaciones pues tengan más o menos el mismo acceso y que sea de mejor calidad. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos algunas poblaciones más vulnerables que otras. Hay poblaciones que se vienen, digamos, quedando atrás, por decirlo así. Por ejemplo, los niños y niñas
en condición de discapacidad, obviamente la ven un poco más difícil, ¿verdad? Enfrentan mayores obstáculos de acceso, no solo en infraestructura, sino también en adecuación de servicios y obstáculos también de carácter actitudinal, de muchas personas que no saben cómo relacionarse o que tienen miedo o que no están preparadas, ¿verdad? Incluso en servicios públicos, en centros educativos, en centros de salud, que no tienen, digamos, como las capacidades para poder atender a esta población adecuadamente. Los niños y niñas de las poblaciones indígenas también. Como te digo, pues los territorios indígenas en nuestro país tienen condiciones de desarrollo pues un poquito o algunas u otras muy marcadamente más rezagados, ¿verdad?, que el resto del país, con situaciones todavía, ¿verdad?, que para el resto del país ya se han superado. Todavía en los pueblos indígenas hay desafíos importantes en acceso a la educación, por ejemplo, educación secundaria. También pasa con las poblaciones rurales. Por ejemplo, se dice que el 50% de los adolescentes no logra terminar el colegio en nuestro país. Eso por diversas razones, ¿verdad? De calidad del servicio, por razones de pobreza. Y esto obviamente es algo que compromete significativamente su proyecto de vida, obviamente, ¿verdad? Sabemos de que a mayor grado de escolaridad, mayores van a ser las posibilidades de una persona de poderse insertar de manera exitosa al mundo productivo, al mundo laboral, y con eso evitar ser en el futuro una carga, ¿verdad?, para el Estado, una carga para los sistemas y servicios sociales. Entonces, creo que parte del papel de todas estas condiciones mínimas que tiene que ofrecer el Estado y la sociedad tiene que ver con eso, con empoderar a las personas, empoderar a los niños, niñas y adolescentes para que desde pequeños vayan ya proyectando de manera positiva su desarrollo y que a futuro puedan insertarse exitosamente en la sociedad, interactuar, producir hasta cierto punto, ¿verdad? Sin darle ese carácter, digamos, mercantilista necesariamente, pero sí ser una persona que pueda contribuir con el desarrollo de la sociedad y no ser necesariamente una carga, o peor aún, por ejemplo, en situaciones de violencia y situaciones de pobreza extrema que de alguna manera puedan impulsar a las personas a incursionar en campos que no queremos, ¿verdad? Como por ejemplo el narcotráfico, la criminalidad, etcétera. Son muchos los estudios ya a nivel mundial, ¿verdad?, que hablan de los efectos negativos que tiene la violencia en el desarrollo de las personas, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de situaciones de violencia severas a lo largo de sus vidas tienen muchas más probabilidades de convertirse en el futuro en personas que han desarrollado algún tipo de adicción, personas con un comportamiento violento, insertarse en la criminalidad, un menor desarrollo intelectual, ¿verdad?, un menor rendimiento académico, ¿verdad? Eso está más que demostrado. Entonces tenemos que evitar absolutamente que los niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de violencia, ¿verdad?, en sus hogares, en las comunidades, en las escuelas y en todos los espacios en donde se desenvuelven. Y ese es quizás uno de los mayores desafíos que tenemos: la violencia, atender poblaciones vulnerables. Se me olvidó mencionar también los niños, niñas en condición de estatus migratorio, digamos, irregular, ¿verdad? Que además, o incluso los que están legalmente en el país, pero que solamente por tener un origen distinto al costarricense son víctimas, ¿verdad?, de bullying, ¿verdad?, de discriminación, de desprecio, ¿verdad? Esas actitudes también a nivel cultural son muy severas, ¿verdad? Entonces, desafíos son muchísimos, ¿verdad? Definitivamente tenemos mucho que hacer como sociedades y como actores en general. Y hablando de actores, vos mencionabas en una de las preguntas anteriores que la empresa privada es un actor importante también. ¿Por qué debe ser relevante para las empresas contribuir con el cumplimiento de los derechos? Bueno, como te decía, las empresas tienen un papel central en el desarrollo de las sociedades, ¿verdad?, en poder contribuir con la creación de condiciones favorables para todos, ¿verdad?, en materia socioeconómica. Y eso tiene que ver directamente con el ejercicio de los derechos, ¿verdad? O sea, eso va a crear las condiciones para que los derechos se puedan ejercer de mejor manera. ¿Por qué? Porque nos guste o no, el ejercicio de los derechos está muchas veces supeditado a la capacidad económica que tenemos desde nuestras familias,
¿verdad? No todo lo puede resolver el Estado, hay cosas que se pueden resolver, digamos, por la vía privada y lamentablemente casi todo lo que sean servicios, programas, acceder a oportunidades educativas, etcétera, pues puede tener un costo económico también. Pero además también si las empresas entienden de que invertir en el desarrollo de las nuevas generaciones va a tener un efecto muy positivo en el futuro próximo, inmediato y a largo plazo, porque van a poder desarrollar sus negocios en sociedades más prósperas, en sociedades más pacíficas, en sociedades más ordenadas, con individuos mejor preparados académicamente, con individuos que van a gozar de buena salud, no solamente salud física, sino también salud mental, ¿verdad? Eso tiene que ver con el tema de evitar la violencia. Bueno, definitivamente es un imperativo ético, ¿verdad? Como te decía, todos los actores sociales tenemos la obligación de contribuir, poner nuestro granito de arena para que podamos ofrecerle a las nuevas generaciones, digamos, condiciones de vida no solamente en el futuro, sino en el presente, ¿verdad? Y es recordar que los derechos de los niños, o sea, los niños, niñas y adolescentes no son el futuro, o sea, también son futuro, pero definitivamente son presente y ellos tienen necesidades en el hoy que debemos de tratar de garantizar plenamente. Por supuesto. Y tal vez para ir cerrando, ¿cómo, y siempre en la línea de las empresas, cómo es que las empresas podemos contribuir con el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas? O sea, ya un poco más puntual tal vez. Bueno, hay muchas formas, realmente las empresas, muchas formas en las que las empresas pueden contribuir. Pensando, digamos, en el quehacer de las empresas, bueno, primero lo primero, ¿verdad? Tiene que ver con honrar las obligaciones mínimas de ley, ¿verdad? Y que establece, digamos, la institucionalidad para poder desarrollar sus negocios, digamos, de manera correcta y bajo el marco de legalidad. Tiene que ver con honrar y cumplir plenamente todo lo que son los derechos y garantías laborales para sus trabajadores. ¿Esto qué tiene que ver con los niños? Pues mucho, ¿verdad? Porque en la medida en que los trabajadores, digamos que muchas veces van a ser papás, mamás, tíos, abuelos, ¿verdad? Hermanos mayores, etcétera, van a tener buenas condiciones, digamos, van a poder gozar de un salario mínimo, de un salario digno, poder gozar de su derecho, por ejemplo, a pensión, poder estar asegurados ante la caja del Seguro Social, ¿verdad? Todas estas garantías sociales son garantías pensadas para proteger no solo al trabajador, sino a su familia en sí. Y ahí vemos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en la medida que tengamos trabajadores con todo el sistema de protección social que significa pensión, salario mínimo, ¿verdad? Vacaciones, horarios, digamos, regulados para poder saber de que un trabajador no puede pasar todo el tiempo trabajando, también tiene que dedicarle tiempo a su familia, tiempo a sus hijos, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto básico, ¿verdad? Los derechos laborales. Obviamente también honrar sus obligaciones fiscales, porque como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Sin cacao no hay chocolate. Entonces las empresas tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Porque con eso le estamos dando al Estado, ¿verdad?, los recursos que necesita para poder invertir en esos servicios, en educación, en salud, en transporte, ¿verdad?, en seguridad, ¿verdad? Y eso va a impactar definitivamente la vida de los niños, niñas y adolescentes y en general el desarrollo de las sociedades. También obviamente las obligaciones ahora de tipo ambientales, ¿verdad? Vemos los desafíos que está generando pues, para el planeta entero el tema del cambio climático, el tema de la degradación ambiental y cómo eso tiene un impacto significativo en la vida también de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en la medida de que las economías, ¿verdad?, los sistemas productivos vayan siendo más amigables con el ambiente, pues también eso va a impactar definitivamente la salud de todos y todas y de alguna manera tratar de mitigar o contener los efectos del cambio climático, ¿verdad? Sabemos que estamos enfrentando cada vez huracanes más fuertes, sequías más pronunciadas, ¿verdad? Situaciones, ¿verdad?, sobre todo de tipo atmosférico que vienen comprometiendo y creando, digamos, destrucción y afectaciones importantes, especialmente a los países más pobres y a las comunidades más pobres, ¿verdad? Eso
es reconocido, múltiples informes internacionales lo han dicho así. Los que van a sufrir más los efectos del cambio climático son las personas bajo la línea de pobreza, y dentro de esto los niños, niñas y adolescentes sin duda están entre los más vulnerables, ¿verdad? Otro campo en donde las empresas tienen que hacer una contribución significativa es en revisar sus negocios, ¿verdad? Hay un principio en esto de los derechos de los niños y el mundo corporativo que se llama el no dañar. O sea, las empresas tienen que hacer una evaluación seria de cómo sus operaciones pueden tener algún efecto negativo en la vida de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Un principio básico, ¿verdad?, es observar seriamente el tema del trabajo infantil. Bueno, en Costa Rica, pues el trabajo de personas menores de edad está totalmente prohibido, ¿verdad? Aunque sabemos que hay niños y niñas que trabajan, y muchos, desgraciadamente. Esto casi siempre sucede en ámbitos de la economía informal o en ámbitos de economía familiar, pequeños negocios familiares. Pero bueno, eso es una temática, ¿verdad?, que quizás escapa, exacto, es una historia que escapa, digamos, al quehacer por lo menos del sector productivo formal y de las grandes empresas. Pero definitivamente algo que sí podemos hacer es revisar nuestras cadenas de producción, ¿verdad?, las cadenas de valor, las redes de proveeduría, ¿verdad? O sea, yo puedo en mi empresa, en mi fábrica, ¿verdad?, o en mi negocio, estar libre de trabajo infantil, pero no estoy contribuyendo mucho si yo le compro, por ejemplo, materia prima a una empresa en el exterior, en otro país, que está empleando mano de obra bajo condiciones, digamos, obviamente, llámese de esclavitud o bajo cualquier condición, digamos, que comprometa su integridad y sus derechos. Entonces, el tema del trabajo infantil es central, ¿verdad?, evitar, no solamente en mi operación, sino en mis relaciones, digamos, de suministro. Y en materia de trabajo adolescente, el trabajo adolescente es permitido en Costa Rica, es un derecho de los adolescentes el trabajar, sin embargo, tiene que hacerse bajo ciertas condiciones de protección, ¿verdad? Horarios regulados, solamente los adolescentes solo pueden trabajar en horario diurno, la jornada no es de 8 horas, sino de 6, si no me equivoco. Tienen que tener tiempo suficiente para poder seguir estudiando y obviamente no pueden desarrollar actividades peligrosas. Hay toda una normativa que establece cuáles son actividades peligrosas y por ende prohibidas. Que encontramos en la página del Ministerio de Trabajo. Sí, en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Creo que es un decreto ejecutivo, si no me equivoco, el que establece eso. Otra cosa pues tiene que ver también con las evaluaciones, ¿verdad?, de cómo las operaciones de la empresa pueden impactar la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una planta productora, llámese de algún bien agrícola o alguna fábrica o lo que sea de manufactura, en una comunidad, o tengo comunidades aledañas, pues obviamente ahí entra la parte de evaluación de impactos sociales, ¿verdad? De qué significa instalar una planta ahí, qué significa ahí la operación, ¿verdad?, si genera algún tipo de riesgo, ¿verdad?, para la salud o para la integridad de los niños, niñas y adolescentes que se van a estar ahí, digamos, alrededor de la ubicación geográfica. Eso por poner el ejemplo de una planta, ¿verdad? Pero depende del tipo de industria también. Por ejemplo, si yo soy dueño de un medio de comunicación, tengo que tener también cierto rumbo ético, ¿verdad?, de saber cuáles de mis informaciones, cuáles de mis publicaciones, llámese videos, publicaciones, lo que sea, algún programa, esos contenidos son adecuados para una persona menor de edad. Si no lo son, entonces hay horarios para ello, ¿verdad?, que debo respetar. Obviamente hay toda una normativa, y así sucesivamente. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de industria al que pertenece mi negocio, pues ahí tendré que ir evaluando más o menos cuáles son esos impactos y tratar de minimizar o de mitigar, ¿verdad? En materia de proyección social, ¿verdad? Obviamente, bueno, por ejemplo, hemos tenido conocimiento de que hay algunas empresas que, como parte de su estrategia de responsabilidad social, han incluido el objetivo de ayudar a sus empleados a superar las condiciones de pobreza. Obviamente,
no es responsabilidad de una empresa en la medida de que pague, digamos. La responsabilidad de la empresa es pagar salario mínimo, ¿verdad? Y lo que hablábamos de garantizar las condiciones, los derechos laborales básicos. Pero hay empresas que han ido un poquito más allá. Han ido un poquito más allá, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿cómo podemos ayudarle a nuestros empleados que por alguna razón que tal vez no les incumbe, digamos, están por situaciones familiares, digamos, están bajo la línea de pobreza técnicamente? Entonces, ¿cómo se les puede ayudar? No necesariamente es económicamente, puede ser con programas de capacitación, becas, ¿verdad? Algún tipo, por ejemplo, de servicio de guardería para los niños, así que la persona no tenga que pagar, ¿verdad? Una guardería privada para poder ir a trabajar, sino que de repente en la empresa le ofrecen ese servicio de manera gratuita, entonces es un apoyo económico también, obviamente al cuidado del niño, y que se ve reflejado en la situación económica de la familia porque es un ahorro. Entonces, bueno, las empresas pueden ver cómo ayudar a sus empleados a mejorar sus condiciones, digamos, socioeconómicas. Después, obviamente acciones de filantropía, pues obviamente las empresas siempre serán muy bienvenidas las donaciones a diversas causas sociales, a diversos proyectos relacionados con niñez, llámese a través de organizaciones no gubernamentales, a través de otras estrategias, ¿verdad? O invirtiendo directamente, ¿verdad? Muchas empresas pues tienen su departamento de responsabilidad social empresarial que dicen, bueno, nuestro tema es invertir en salud o invertir en educación o vamos a hacer una campaña para prevenir el embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que tal vez no tienen que ver con el negocio directamente de la empresa, pero que por ese deseo de contribuir al desarrollo de las sociedades, pues pueden hacerlo, digamos, como una acción de filantropía. Y algo que ya lo hemos empezado a ver, sobre todo a nivel de las cámaras empresariales, de los colectivos empresariales, federaciones, etcétera, es el interés por involucrarse de alguna manera proactivamente en agendas de desarrollo. Agendas de desarrollo, llámese locales, ¿verdad? O nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que es la máxima instancia en el país de coordinación y de generación de política pública, donde ahí confluyen una gran cantidad de instituciones del sector público y también de los movimientos sociales, hay un representante del sector empresarial, ¿verdad? Un representante de la UCAER en este caso, que de alguna manera también está contribuyendo con esa visión empresarial de cómo aportar al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Hay otra figura que se llama los subsistemas locales de protección, ¿verdad? Cada cantón tiene como una red institucional, ¿verdad? Conformada por el PANI, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, la Fuerza Pública, ¿verdad? Etcétera, organizaciones sociales, y en algunos subsistemas locales hay alguna presencia también del sector empresarial, a través de cámaras locales, etcétera, ¿verdad? Entonces, un poquito involucrarse en esa parte de generación de políticas públicas para poder potenciar más el aporte de las empresas. Y finalmente, también las empresas pueden evaluar qué tipo de interacción directa están teniendo con niños, niñas y adolescentes. Y cuando digo interacción directa ya me refiero al espacio físico, o sea, una interacción física directa. Si yo tengo un establecimiento en donde por alguna razón recibo a niños, niñas y adolescentes, ese establecimiento, ese local, está preparado para recibir a esta población, ¿verdad? Tiene las condiciones de seguridad mínimas. Hay negocios, ¿verdad?, que tienen que ver directamente con niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Por ejemplo, de una sala de juegos, ¿verdad? O qué sé yo, que tengo un restaurante de comida rápida y entonces yo ofrezco un playground, ¿verdad? Entonces, sí, mi negocio también es de alguna manera atraer niños, niñas y adolescentes para que mientras la familia, qué sé yo, disfruta ahí de la comida en el restaurante que tengo, los niños también puedan tener un espacio ahí. Ok, muy bonito tener el espacio para que los niños jueguen, pero ¿qué otro? ¿Es realmente un espacio seguro? ¿Es un espacio adecuado para ellos? ¿Está el personal capacitado, ¿verdad?, para atender alguna situación, algún incidente, algún altercado, ¿verdad?, algún malentendido con la familia? ¿Está el personal capacitado para reconocer algún tipo de violencia que se está dando en el momento? ¿Hay algún protocolo de respuesta para poder reaccionar, digamos, a alguna situación
no lo queramos, ¿verdad? Un accidente o peor aún, un abuso de parte de una persona adulta que se está dando en el lugar, ¿verdad? Entonces, aquellos establecimientos que reciben y que interactúan directamente con niños, niñas, adolescentes tienen que ser particularmente cuidadosos de cuáles son las condiciones y la preparación de su personal para atender a estos niños, niñas. Y aquellas empresas que directamente su negocio es vender bienes o servicios a niños y niñas y adolescentes, se me ocurre, juguetes, ¿verdad? O ropa para niños, o bueno, videojuegos, cualquier producto, bien o servicio que vaya dirigido a niños, niñas y adolescentes, pues tiene que ser también seguro, tiene que ser adecuado para su nivel de desarrollo. Pues casi siempre los países van a tener alguna normativa, algunos más o menos estricta, pero digamos de cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que debe tener un juguete, cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que debe tener hasta un confite, ¿verdad? Que está pensado para vendérselo a un niño, ¿verdad? Hemos tenido casos de niños que se han ahogado porque un confite o un dulce, digamos, por su configuración física, digamos, es muy fácil que un niño se atragante. Entonces, muy bonito el producto, pero si es peligroso para los niños, entonces la empresa debería de abstenerse, digamos, o modificarlo para venderlo. Entonces, bueno, obviamente, como te digo, depende mucho del tipo de industria y hay una cantidad de actividades productivas que se relacionan con niños, niñas, adolescentes, ya sea que los reciban en sus establecimientos o que directamente sea su público meta, que definitivamente esas empresas todavía están en una obligación todavía mayor de velar porque todas esas interacciones y esos servicios o bienes sean seguros, sean adecuados a su desarrollo. Pero ha sido muy enriquecedor este detalle, ¿verdad? De lupa de todo lo que las empresas podemos hacer, ¿verdad? Desde un apoyo de educación para con la comunidad, ¿verdad? Que está alrededor de nuestra empresa, o un programa de becas para los hijos de nuestros colaboradores y colaboradoras. En fin, o sea, hay múltiples oportunidades donde podemos realmente nosotros contribuir en el aporte a los derechos de los niños y niñas y adolescentes para con sus oportunidades. Entiendo que hay un video, José, si quieren vamos corriendo video que refleja un poco lo que hemos estado discutiendo esta mañana. Lindísimo, o sea, contanos nada más para cerrar, ya, yo creo que es importante que nos digas, ¿sé parte de qué? Ok, sé parte de una revolución cultural que estamos impulsando. Bueno, nosotros desde Visión Mundial tenemos una propuesta que se llama el Pacto de Ternura, que ha tomado fuerza principalmente a partir de una actividad que ya la hemos realizado por tercer año consecutivo, que es la que se veía en el video, que se llama la Marcha por la Ternura, protegiendo a la niñez. Fue reciente, ¿verdad? Sí, fue el pasado 7 de septiembre. Es una marcha que la hemos venido organizando en el marco de las celebraciones del Día del Niño y de la Niña, ¿verdad? Para tratar de posicionar otros temas, digamos, que históricamente no se han venido hablando alrededor del Día del Niño y de la Niña. Normalmente el Día del Niño y la Niña es de celebración, ¿verdad? De lo que es ser niño, pero nosotros tenemos esta propuesta de promover la ternura como un nuevo paradigma de relacionamiento entre el mundo adulto, especialmente los círculos familiares a cargo del desarrollo y el cuidado de los niños y niñas, para con ellos y ellas, ¿verdad? Las personas menores de edad. Entonces la idea es que poquito a poco ir posicionando el mensaje de que tenemos que abandonar
los viejos esquemas de crianza basados en el castigo físico, ¿verdad? Como la nalgada, el fajazo, el chancletazo, el jalón de oreja, basados en el castigo emocional también, y en las humillaciones, en los regaños excesivos, en esto de ser padres y madres excesivamente severos con los niños y niñas, ¿verdad? Y incluso cayendo en situaciones de violencia hacia ellos y ellas, cambiar ese esquema de crianza que muchos de nosotros habremos sido en mayor o menor medida criados con el chancletazo, pero definitivamente no es lo más adecuado, ¿verdad? Como te decía, pues cada vez hay más estudios a nivel internacional, a nivel mundial, de las más prestigiosas universidades, que van dando cuenta de que realmente esas prácticas tienen potencialmente la capacidad de generar efectos muy negativos en el desarrollo de las personas y en sus conductas, sobre todo cuando van a ser personas adultas. Entonces, el paradigma de la ternura, pues lo que busca es esto, es buscar relaciones más horizontales entre los papás, mamás, hijos, cuidadores, hermanos mayores, tíos, etcétera, todos los que estamos, digamos, al cargo o que contribuimos de alguna manera con el desarrollo y la crianza de los niños y niñas. Esta es una iniciativa pues muy bonita, hemos ido sumando socios. La marcha en sí la desarrollamos en alianza con instituciones de gran prestigio, ¿verdad? Como el Hospital Nacional de Niños, la Municipalidad de San José, el Patronato Nacional de la Infancia, UNICEF, el Museo de los Niños, pero se han sumado muchas otras instituciones y muchas otras organizaciones a estas actividades y a esta campaña, ¿verdad? Que realmente no se detiene. Empresas privadas también, pues tenemos el patrocinio de algunas empresas privadas que, como te digo, han sabido entender, ¿verdad?, cómo este tema de la crianza y cómo este tema de las buenas relaciones familiares va a impactar muy positivamente su quehacer a través primeramente de sus trabajadores, ¿verdad?, que van a poder dedicarle más tiempo, digamos, o van a poder tener relaciones más sanas en sus familias, y eso también se va a ver reflejado en su productividad, y en entender de que no podemos seguirnos relacionando así de formas tan violentas, porque eso es lo que está generando sociedades violentas, ¿verdad?, y sociedades desiguales, sociedades excluyentes, que tampoco son buenas, ¿verdad?, para el desarrollo económico y la vida, digamos, empresarial. Entonces, este tema de la crianza positiva, le llaman la crianza sin violencia, es un movimiento en realidad muy grande que está tomando fuerza. Muchas organizaciones estamos tratando de posicionar eso, instituciones del Estado, ¿verdad?, el PANI, el Ministerio de Educación, la Caja, etc. Entonces, es este llamado es una revolución cultural, ciertamente. Bueno, José, y aquí podríamos pasar el resto del día porque hay tanta materia, ¿verdad?, que podemos recorrer en torno a los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Yo rescato dos cosas. Una, es responsabilidad de todos y todas el cumplir o el asegurarnos que nuestros niños y niñas y adolescentes tengan los derechos requeridos para tener mejores oportunidades y una vida integral y mejor calidad de vida. Así que no se nos olvide, ¿verdad?, que es responsabilidad absolutamente de todos nosotros. Y sí me comprometo yo a formar parte de ese movimiento de ternura y los invito a ustedes también, ¿verdad? Esa crianza positiva, es lindísimo el mensaje. José, nuevamente muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, al Campus Creativo de la Universidad Latina, nuevamente gracias por esta oportunidad, este espacio y todo lo que hay detrás de la producción de estos videos. Y en nombre del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, un muy buen día y hasta luego.